Sí, amigos de Dumas Informa, en esta ocasión vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura. Tenemos al amigo Gerardo Berroa, director del periódico La Estrella de Panamá. Él se está entrenando como escritor, ¿no? Tiene su nueva obra Cecilio Padrón, La vida de un solo hombre. ¿Cómo estás, Gerardo? Sí, aquí muy bien, Rigoberto, gran amigo de muchos años, como usted lo dice, estrenándome en esta faceta de escritor, una profesión difícil, codiciada, pero depende mucho de los lectores. Y en esa vida, pues en este momento yo estoy tratándome de estrenar con esta obra, que es una novela biográfica de Cecilio Padrón, que se llama El secuestro de Zeus, la vida de Cecilio Padrón. Oye, Gerardo, como tú lo dijiste, los lectores son los jueces, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí usted tiene que empezar a conocer un poco sobre este mundo, sobre las técnicas. No es escribir por escribir, y lo que yo siempre me dije es que no quería escribir un libro que fuese un libro de estantería solamente, sino que la gente quisiera leerlo. Y en eso me propuse, porque no tiene sentido de que tú digas que escribiste un libro, pero ese libro no trascendió, no hizo más nada. Ok, cuéntanos entonces el secuestro de Zeus, la vida de Cecilio Padrón. ¿De qué se trata esta obra? Sí, como le decía, Cecilio Padrón es un hombre que tiene una historia de película desde su natal Santi Espíritu en Cuba, hombre que empieza a desarrollarse como un pequeño campesino, se convierte en aviador, y luego pues se une también a la lucha armada para tumbar del poder a Fulgencio Batista en la Cuba de los 50. Entonces, pero luego de esto, de la caída de Batista y la llegada al poder de los Castro, se decepciona, se va a Estados Unidos y se enrola entonces a participar eh, en la fallida intentona golpista de Bahía Cochino. Bueno, Cecilio Padrón no solamente eso, luego como aviador se convierte en uno de los aviadores que luchó en el Congo contra Joseph Kabila y el grupo de insurgentes que estaban tratando de tumbar a Mobutu. Y posteriormente Cecilio Padrón pues llega a Estados Unidos nuevamente, se convierte en un extraordinario empresario poco a poco. ¿Cómo lo hizo? Es lo que se desarrolla dentro de la trama del libro, las vicisitudes que vivió, y finalmente pues llega a Panamá también a desarrollar una gran obra como la Torre Zeus en Costa del Este, y allí fue secuestrado por policía y entregado a la guerrilla colombiana, donde permaneció aproximadamente casi un año, y tuvo que pagar un millonario rescate. Y, bueno, es una vida de película definitivamente, que se desarrolla en dos continentes, cuatro países: el Congo, Cuba, Panamá y Estados Unidos. Oye, de verdad, es súper interesante, ¿no? Y es un caso de la vida real. ¿Cómo hiciste o cómo te interesaste en escribir este documento? En realidad, a ver, yo siempre he intentado escribir una obra, o siempre había intentado escribir una obra. Tengo la historia de mi padre, que era un campesino típico de la vida latinoamericana, que lucha a favor de una agrupación política con el ánimo de llegar a mejorar su vida. Sin embargo, pues la política lo traiciona y nunca, y muere sin nada. Es lo típico de un latinoamericano que vive luchando en toda esta cuestión. Pero en medio de toda esta cuestión, la vida de mi padre es una vida muy rica de campesino, de anécdotas, de, de lo folclórico que es la vida en el campo. Indudablemente que, aunque él vivió esperanzado de la política, nunca se dio cuenta que en el campo fue el hombre más feliz. Entonces, ese tipo de obra a mí me interesa escribirla, y yo empecé a escribirla. La tengo ahí media machacada en toda la cuestión, recogiendo anécdotas, recogiendo toda esta cuestión, y finalmente pues no la he escrito. Hasta que un día, en medio de toda esta cuestión,
usted sabe que yo escribo los editoriales diariamente que publico en mis redes y también en la Estrella de Panamá. Entonces, un día yo recibí la llamada de un abogado que me dijo que había una persona interesada en conversar conmigo. Yo para esto no sabía absolutamente nada de qué se trataba ni nada. Ya que me pidió que fuera a verlo, fui a su oficina y resulta que la persona que estaba frente a mí era Cecilio Padrón. Cecilio Padrón había decidido que yo fuera su biógrafo, que yo escribiera eso porque le gustaba mucho la forma en cómo yo transmitía a través de los editoriales, utilizando una exposición corta, pero que decía mucho en esa exposición. Entonces su vida, por muy larga que fuera, había que resumirla y hacerla y condensarla, pero que la gente llegara a comprender la profundidad de lo que ocurría. Entonces así fue como me enrolé en esta lucha. Él venía, trabajábamos 1 hora, 2 horas al día. Al día siguiente yo le entregaba el material y así poco a poco fuimos llevándolo hasta que en esa ida y venida él de Cuba, porque él regresa a Cuba, vive en Cuba. Entonces fuimos trabajando la obra pues hasta que finalmente quedó completa en noviembre del año pasado. La autorizó ya para la impresión. Eso se hizo pues en medio de toda esta cuarentena y toda la cuestión. Entró, hacíamos lo imposible por tratar de hacerla. Finalmente conseguimos que la impresora, la editora Cibauste, hiciera lo propio. Trabajando desde acá, mandábamos las cosas y finalmente ellos completaron todo y está la obra, pues. Gerardo, esto es, la técnica que utilizaste es como si fuera una entrevista o narras todo como se hace en un libro, no de una historia. ¿Cómo hiciste? No, yo me basé mucho en la técnica de Mario Benedetti. A mí me fascina mucho Mario Benedetti, sobre todo su libro, que a mí me parece que, aunque no coincide con muchas personas, como el mejor libro de Benedetti, yo lo considero uno de los mejores libros de Benedetti, que se llama La borra del café. Benedetti lo que hace es que reduce a pequeñas historias un escrito y al final la suma de todas las historias se convierte en la gran historia. O sea, usted puede agarrar una historia, extraerla y conocer la parte esa. Pero si une toda la historia, conoce el conjunto. Entonces, esa técnica a mí me fascina mucho y yo la utilicé en este libro. Es como si fueran pequeños capítulos, ¿no? Son capítulos, son 6 capítulos y dentro de los 6 capítulos hay varias historias. Interesante. Y entonces, ¿el libro cuántas páginas tiene? El libro tiene 219 páginas. Es un libro que puede extenderse mucho más ni nada, pero como le dije, es un libro que buscaba condensar, que fuera una lectura amena, ligera, una lectura profunda al mismo tiempo y que contara una historia tan dramática como la de Cecilio Padrón, ¿no? Muy dramática, según lo que te dijo él. Por supuesto, y sobre todo la gente, lo que ha leído la obra ya, me hablan de que lo engancha de principio al fin y eso es realmente lo que lo que quería lograr. Exacto. Porque como le dije, no es el objeto de escribir un libro, cualquiera puede escribir un libro. Es más, yo puedo agarrar todos mis editoriales, juntarlo y ponerlo y hacer un libro. Ya tengo una obra, ¿no? Pero ese no es el sentido. El sentido es escribir una historia que también hay gente que utiliza una técnica de la cronología, por ejemplo, nació en tal fecha y murió o terminó en tal fecha y usted va narrando. Exacto. Para mí esa cuestión no era el objeto. El objeto era vender la historia como realmente lo es, como una película, como una obra que la gente se va a interesar y va a saber por qué. Y luego se interesa por la vida del hombre y empieza, o sea, viven la vida del hombre, viven la historia, viven el dramatismo de esos sucesos históricos como el del Congo, como el de Bayacochino. Esas son cuestiones que son importantes dentro de la vida, ¿no? Y se le introduce a eso dentro de la obra. Gerardo, dice que lo más difícil es hacer
el primer libro. Ya después eso debe ir fluyendo, ¿no? Ya miro que tienes planes, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, porque como le dije, yo tengo en el tablero, tengo la vida de mi padre, pero yo ahora mismo fui contratado también por otra persona en medio de toda esta cuestión para hacerle su biografía, una biografía extraordinaria también que es por cuestiones de confidencialidad, yo no lo puedo Claro, decir. claro. Sí soy también autorizado el biógrafo de una parte de la historia de la vida de Panamá de Ramiro Vázquez Chambonet, Eso te iba a lo que preguntar. fue todo el grupo de la izquierda, la tendencia en esa época convulsa de los 40 hasta los 60. Y Ramiro Vázquez Chambonet llegó a leer los primeros capítulos. Entonces, contó una cantidad de cosas que son impresionantes. Increíble, ¿no? Y él lo llegó a leer y a mí me duele muchísimo porque en medio de toda esta cuestión, yo me reunía con él todos los lunes en la mañana, a las 9 de la mañana. Y en medio de toda esta cuestión, don Ramiro muere, pues. Exacto. Me duele toda esta cuestión y bueno, pero al final él autoriza y eso lo dice, pues por allí lo dicen muchas personas, que él le autorizó, quiero que le des la información que tú sabes a Gerardo. Y ellos lo han dicho, me lo han llamado y me han dicho, así que yo tengo ahora que retomar eso para adaptarlo y ponerlo ya no una vida en presente de Exacto. una figura que vivió aspectos tan trascendentales como el efecto luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando su papá se convierte en cónsul en Nápoles, cuando él llega y sus primeros años escolares fueron en una escuela en Nápoles, en medio de la bahía, que estaban el montón de barcos hundidos por efecto de los aliados que bombardearon en ese momento. O sea, todos esos efectos van formando la vida de este hombre desde niño y luego se convierte en lo que es. Pero al mismo tiempo, él era enemigo de Torrijos y Torrijos logra cambiar y dice, al fin y al cabo, los dos tenemos un mismo pensamiento. Exacto. Y entonces lo forma de aliado, se convierte en aliado y entonces una persona que lo combatía se convierte en una figura de apoyo a la lucha revolucionaria. Y bueno, yo fui, como le digo, llamado por don Ramiro en esas conversas que teníamos matutinas, Mucho café. mañanera. Eres tomador de café como buen chiricano, ¿no? Sí, 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 ahí tomamos café todos los lunes, le digo, es una cuestión de 3 años. O sea, había una amistad muy buena y me contó una cantidad de cosas que él llegó a leer los primeros capítulos. Excelente, excelente. Oye, Gerardo, muchas gracias y te deseamos todo el éxito en esta nueva incursión, ¿no? Como escritor. Bueno, que tú te la pasas todos los días escribiendo, así que no hay problema, ¿no? Bueno, yo espero que los panameños me acompañen en esta cuestión y yo quiero romper ese mito de que a los panameños no les gusta leer. Exacto. Yo creo que los panameños merecen escrituras que sean muy buenas, que sean muy llevaderas y no es que no les gusta leer, sino que necesitan consumir cosas buenas y yo pretendo dárselas en este libro y Ese, en los futuros que escriban. ese mito es falso porque Rosemary Tapia me dijo a mí que el panameño le gusta leer, una escritora de Claro gran que lee, talento. pero necesita leer cosas buenas. Exactamente. Bueno, Gerardo Berroa, director de la Estrella de Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Gerardo. Hasta luego y muchas gracias.